Señor, te damos gracias en esta noche. Solamente aspiramos a que tú llenes nuestros corazones con el deseo de anhelar tu venida. Sácanos de todo adormecimiento. Sácanos de todo letargo espiritual y avívanos de tal manera que esperemos encontrarte en cada esquina. Gracias, Señor, por este mensaje. Lo presentamos a ti. Háblalo tú, ministralo tú, infúndelo tú. Es tu carga, es la carga del ministerio, es la carga de la iglesia. Tráela aquí a los santos. Gracias, Señor. Esta noche tenemos un bosquejo bastante ambicioso, si lo han podido mirar, bastante largo. Tenemos dos maneras de hacer esta palabra de apertura, ya sea utilizando el bosquejo directamente o extrayendo del bosquejo los aspectos más cruciales, y de esa manera ustedes por su cuenta obviamente van a entrar directamente al mensaje y van a poder entonces insertar muchas de las cosas que traeremos esta noche. Decía el hermano en la conferencia que hay dos maneras de hablar de este asunto de los últimos tiempos: para satisfacer la curiosidad o sencillamente para tomar la carga del Señor para nuestras vidas. Recuerdo en mi juventud que era muy buscador de todos estos detalles. Pero en mi juventud yo tenía más curiosidad que carga. Yo quería saber, yo quería conocer. Pero luego, cuando entré al recobro del Señor, decidí poner a un lado todo este asunto de la segunda venida y me dije a mí mismo, lo más importante no es conocer tanto el asunto de la segunda venida, sino que yo esté listo para cuando el Señor venga. Así que en estos añitos que ya estamos trabajando desde 1984 hasta ahora, han pasado muchos años, no había visto una carga tan constante del ministerio para alentarnos a entrar de una manera más intensa en estos temas. Y la razón es que el Señor ya ha liberado su economía de una manera extensa. Y ahora ha llegado la hora de que nosotros no únicamente estemos preparados y estemos listos, sino que podamos conocer las señales de los tiempos. Y en el bosquejo de esta semana pudimos identificar, hay más, pero pudimos identificar por lo menos 4 señales cruciales que necesitamos conocer para identificar la venida del Señor. Como pueden ver, hay muchas de estas cosas las leeremos, otras se las explicaré sin leerlas, porque no es mi intención leerlo todo, pero sí habrá algunas cosas que estaremos leyendo. Pero queremos entrar en estas cuatro señales que nos muestran que el tiempo está cerca. Si miramos la Biblia, el Señor está hablando de estas señales desde hace 2000 años. Pero ahora es que todas las cosas se están armonizando, todas las cosas están entrando en una línea, y este es nuestro tiempo, es el tiempo nuestro de poder entender y saber las sazones y los tiempos, como dice la Biblia, para que no nos tome desprevenidos.
Satanás va a tener 3 caídas grandes. Vamos a hablar esta noche por lo menos de 2. Y la razón por la cual comenzamos con Satanás es que él es el causante de que hoy estemos todos aquí, siendo entrenados y siendo perfeccionados de una manera negativa. Cuando Satanás cayó, él descabezó el universo. Y digo que descabezó el universo porque Adán, el Señor lo creó y lo ubicó en una posición de altura y de confianza en el huerto del Edén junto a él para entrenarlo y perfeccionarlo, para que él, a través del fluir del Dios triuno, administrara el universo, subyugara el enemigo y pusiera todas las cosas en orden. Pero Adán falló, el universo entró en un caos y ahí es que entra entonces el Señor en la historia, hacerse hombre, y algún día hablaremos un poquito más. Hay una palabra muy interesante que hemos estado compartiendo con los santos responsables en España en esta línea y es espectacular. Pero Cristo se hizo un hombre con un cuerpo de hombre, con toda la estructura de un hombre, pero Dios, de una manera milagrosa y fina, en el vientre de María, le produjo un cuerpo humano sin pecado. Un cuerpo humano sin pecado. El que lo veía como cualquier otro hombre, hasta un poco más feo que muchos de los hombres. Como dice Isaías, sin atractivo para que le deseemos. Pero dentro de él estaba la plenitud de la deidad. Estaba Dios en toda su plenitud en ese hombre que no tenía mucho atractivo y no tenía mucho aparentemente que los demás hombres pudieran pensar que pudiera ser un gran líder, que era lo que los judíos esperan, que surja ese gran líder y que ponga todas las cosas en orden. Pero Cristo vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Así que Cristo vino a traer el dominio divino a la tierra para que entonces la tierra pudiera ponerse en orden y él entonces viene a ser la cabeza y él produce entonces una familia que él depende ahora para que el enemigo sea subyugado y el Señor pueda tener una extensión y una procreación profunda. Y para hacer eso, él viene, por un lado viene como esclavo, pero por otro lado viene como rey. Y como rey, él necesita un reino. Y esa es la primera señal. La primera señal, el evangelio del reino. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra. Este evangelio del reino en toda la tierra, habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ustedes me dirán, sí, ya se está predicando el evangelio en todas las naciones, pero fíjense cómo especifica el Señor y dice el evangelio del reino. No está hablando del evangelio de la gracia, ni el evangelio de salvación. Está hablando del evangelio del reino.
Necesitamos prestar atención a eso porque esa es una de las señales cruciales, principales, que va a marcar, que ya está marcando la venida del Señor. Y el Señor comienza a hablar del tema en Lucas 17:20, y lo primero que le dice es: el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse. Ya ahí le empezó a dar ideas a los que estaban curiosos de qué tipo de reino era el que él estaba hablando. Y le dice: este reino no se puede observar. Claro, no se puede observar por aquellos que no tienen el órgano apropiado. Sin tener el órgano apropiado, usted no va a poder discernir ni reconocer este reino. Solamente cuando usted nace de nuevo, entonces usted va a poder discernir y reconocer este reino. También en Lucas 17:21b dice: ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y esto es toda una línea espiritual que corre en la Biblia y armoniza con muchas cosas. Pero el Señor decía una palabra y uno aparentemente pensaba que estaba hablando de algo separado de otras cosas, pero realmente es un todo. Cuando Él dice: he aquí el reino de Dios está entre vosotros, Él está diciendo que Él es el reino. Él es el reino. Y Él como persona en la tierra trae el reino. Trae el reino. Así que la manera como el Señor trae el reino es que el reino y el espíritu es una sola cosa. Y el espíritu que estaba en el Señor es la realidad del Señor. Afuera todo es mentira. Afuera todo es falso. Pero Cristo tenía la realidad de todas las cosas. Así que el Señor le estaba diciendo a ellos: el reino que yo estoy hablando, que ustedes no pueden ver, está en mí. Yo soy ese reino. Y ustedes notan que en muchas ocasiones se da el asunto de el Señor echar fuera demonios. Y el Señor hablaba de echar fuera demonios, y en muchas ocasiones los demonios se manifestaron. Y es que hay una relación que veremos más adelante con más detalle de este asunto de los demonios y el reino. Así que el reino es la manifestación de la realidad en medio de la oscuridad y de la mentira. Cristo encarna dentro de él, en un cuerpo humano, toda la plenitud de Dios, que es la atmósfera y la dimensión del reino de los cielos. Y en Mateo 3:1 dice: en aquellos días Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es sorprendente cómo Dios se le reveló a tantos queridos hermanos y les mostró cosas tan finas y tan complejas que aún nosotros hoy necesitamos profundizarlas para poder ver lo que eso significa. Y una de las cosas más complejas que aún en el cristianismo tradicional no se entiende es lo que significa el reino de los cielos. Esta expresión de reino de los cielos se utiliza únicamente en el libro de Mateo. En los otros evangelios se habla más del reino de Dios, pero Mateo
es mucho más específico y habla del tema del reino de los cielos. El ministerio, de hecho, en su Biblia, si gustan, pueden más adelante buscar, hay todo un diagrama que habla del reino de Dios. Desde la eternidad pasada a la eternidad futura, comprende el reino de Dios. Dios es el que administra este universo. Pero, por otro lado, el enemigo subyugó, capturó una gran porción de la humanidad y la introdujo en una atmósfera falsa para hacerles creer a ellos que eso es lo más importante. Es muy triste ver personas que pasan toda su vida y mueren y nunca se dieron cuenta que había una realidad espiritual más profunda y verdadera que la vida que ellos gastaron tratando de obtener lo que existía en el mundo. Así que dentro del reino de Dios está la atmósfera satánica reinando en la tierra. Arriba está Dios trabajando sin intervenir de una manera directa para sacar al enemigo, sino que él desea que que sus criaturas trabajen en contra de la criatura que se rebeló. Así que Dios no tiene prisa. Y todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y nuestro tiempo hoy es el trabajo de Dios operando en su reino, laborando con su criatura para que su criatura finalmente saque de esta atmósfera que no le corresponde para que entonces pueda entrar su reino. Así que dentro de este proceso general del reino de Dios y dentro de esta atmósfera falsa que tiene Satanás, Cristo llegó y abrió una brecha e introdujo el reino de los cielos. Lo más que se me puede a mí parecer de una manera física es lo que ocurre en Cuba. En Cuba hay una base que se llama Guantánamo. No tengo los detalles, hace tiempo que lo leí, pero creo que hubo unos tratados antes de que llegara el gobierno comunista y el gobierno de Estados Unidos logró poner una base allí militar. Está protegida y aquello es terreno de Estados Unidos en Cuba. Bueno, algo así hizo el Señor. Él, en medio del caos, él estableció el reino. Así que para poder entrar a esa base de Guantánamo, usted o tiene que tener una invitación, o usted es ciudadano americano y va a ir allí por alguna razón, pero no todo el mundo, no todos los ciudadanos de Cuba pueden entrar allí. Bueno, lo mismo ocurre en el reino de los cielos. Para poder entrar a este reino, usted tiene que tener la vida de los que viven en ese reino. Si usted no tiene la vida de los que viven en ese reino, usted no puede entrar en ese reino, usted no va a conocer ese reino y sencillamente va a pasar desapercibido para aquellos que no tienen la vida de ese reino. El hermano pone el ejemplo de un perro. Si él dice, si yo tuviese la vida de un perro, automáticamente entraría dentro del reino animal y pudiera caminar y moverme con los perros. Pero como no soy perro, yo no puedo entrar dentro de esa vida porque no la tengo. Así que si no poseemos la vida divina, la vida de Dios, es imposible entrar en este reino. Por eso el Señor fue claro
de que necesitamos nacer de nuevo. Como le dijo a Nicodemo, tienes que entrar de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Si no, no hay manera. Que eres buena gente, que sabes la ley, tienes todas las cosas excelentes, pero tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, aquí está el reino, pero solamente si naces de nuevo puedes entrar a esta dimensión que yo te ofrezco. Hoy la iglesia tiene la atmósfera y tiene la manera de poder entrar a muchos a ese reino y vivir en ese reino. Regresando al tema de los demonios, en Mateo 12:28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué el Señor dice esto de los demonios? Hemos escuchado muchas veces que cuando fuimos bautizados, fuimos trasladados de la atmósfera de Adán a Cristo. Y cuando bautizamos a alguien, necesitamos enfatizarle que está entrando en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Y todo eso lo explicamos, pero necesitamos profundizar, porque lo que está diciendo el Señor es que existe un proceso orgánico, espiritual, místico, cuando nos bautizamos y cuando le recibimos para entrar a participar de las bendiciones de ese reino. Y aquí el hermano nos pone un ejemplo. Dice, tomemos como ejemplo un jovencito que es muy inquieto, el cual ha nacido en Adán. Un día él oye el evangelio, invoca el nombre del Señor y es trasladado de Adán a Cristo. Él nació en Adán, pero ahora está en Cristo. Aunque este joven hermano ha sido trasladado a Cristo, probablemente carezca de la experiencia apropiada de la persona de Cristo. Así que desde el punto de vista doctrinal, puesto que él está en Cristo, él también está en el reino, según el aspecto doctrinal. Sin embargo, en términos de su experiencia, puede que él haya estado en Cristo durante 5 años, pero todavía no esté en el reino. Él ha sido trasladado al interior de Cristo, pero todavía es desobediente. Antes él era un jovencito muy inquieto, pero ahora es un hermano inquieto. No podríamos decir que él no está en Cristo, ni tampoco que no es un hermano, pero en términos de su experiencia, él no está en el reino porque no se da cuenta de la realidad del Señor Jesús. Cuando se dé cuenta de la realidad del Señor Jesús, él no solamente estará en Cristo, sino también en el reino. Maravilloso. Esto me recuerda a un jovencito presumo unos 12 años, que tuvimos bautismos recientemente de todos esos jovencitos. Y cuando él salió fue donde su mamá y le preguntó, entonces, ¿ya estoy muerto? Le preguntó él. ¿Ya estoy muerto? Le preguntó a la mamá. ¿Por qué? Porque él había estado escuchando que cuando entrábamos al bautismo moríamos. Así que él tenía la doctrina y él estaba esperando que algo pasara en él. Así que va donde la mamá y le dice, ya estoy muerto, ya me morí. Y de hecho necesitamos ser cuidadosos con los niños, porque los niños sí por fe creemos que ocurre algo en ellos. Y se hacen ellos dueños y merecedores de todas las bendiciones del Señor al recibir al Señor y ser bautizados. Pero como este ejemplo que trae aquí, va a tomar tiempo en lo que este joven entra en la realidad del reino.
Ya sé lo que están pensando. Yo sé que están pensando, no solamente el joven nada más, yo también. Yo también necesito entrar en la realidad del reino. Yo también me comporto de una manera desagradable a veces. Yo también a veces pierdo la paciencia cuando estoy manejando en la calle, o pierdo la paciencia con mis hijos, o pierdo la paciencia con mi esposa o mi esposo, o con mi jefe en el trabajo. Yo sé. Pero todos hemos entrado en Cristo. Ahora nos toca a nosotros aprender a Cristo. Aprender a Cristo y vivir Cristo. La señal de los últimos tiempos del reino es que poco a poco habrá más y más viviendo esta vida. Cuando hablamos de predicar el evangelio del reino, es no solamente ir a predicar que la gente se convierta, es que haya más y más entrando a vivir en esta atmósfera del reino. ¿Saben? Cuando Satanás cayó, él dice que se llevó una tercera parte de los ángeles. Y estos ángeles, rebelión juntamente con Satanás. Así que cuando el Señor habla de que si Él echa fuera a los demonios, el reino de los cielos entra, es que constantemente el Señor está trabajando con nosotros para echar fuera todas las cosas que todavía el enemigo tiene presas en nuestro ser. Por eso el hermano Lee dice aquí, es necesario que tales cosas sean echadas fuera por el Señor Jesús. Dice, tenemos que orar, Señor Jesús, ven y echa fuera mis demonios. Usted dirá, mis demonios, bueno, lo estoy leyendo. Sí, siempre que nos comportamos, actuamos, nos movemos fuera de la dimensión de Dios, es el enemigo quien está operando y necesitamos echarlo fuera. Dice, incluso hoy todavía soy rebelde. Quizás somos rebeldes hasta cuando vamos a hacer compras. Quizás vamos a un lugar y el Señor nos dice que no lo haga, que no compre tal cosa, pero nosotros lo hacemos. Así que eso implica que hay rebeldía dentro de nosotros y que el enemigo todavía tiene áreas que usurpa dentro de nosotros. El evangelio del reino nos introduce en la realidad de Cristo y los demonios son echados fuera. Así que hay tres aspectos que se pueden ver, especialmente en el libro de Mateo, y no tengo tiempo para entrar, eso es un mensaje completo, que es la realidad del reino, la apariencia del reino y la manifestación del reino. Y lo voy a resumir brevemente. La realidad del reino es la que estamos experimentando hoy en la vida de iglesia. Y son las cositas que estuve mencionando anteriormente de ejemplos en donde todavía necesitamos ganar y necesitamos avanzar para que el reino de los cielos avance en nosotros. La apariencia del reino es, como dice la palabra, una apariencia que se da muchas veces dentro de grupos cristianos, pero realmente no existe la realidad del reino en las personas. Y se siguen comportando y siguen viviendo como si nunca hubiesen tenido al Señor. Cuando el Señor venga, Él va a separar la realidad de la apariencia. Y finalmente vendrá la manifestación del reino, que será cuando Cristo venga y entonces, como compartimos en el mensaje pasado, los misterios serán revelados y entraremos entonces a disfrutar la realidad del reino. La realidad del reino de los cielos en su contenido interior es la naturaleza celestial y espiritual
que está en nosotros y la tenemos una vez que entramos a disfrutar de Cristo. Así que tanto la realidad y desgraciadamente la apariencia se pueden dar hoy en la iglesia. Que debemos orar que el Señor nos mantenga en la realidad y no en la apariencia. Quiere decir que en la predicación del Evangelio tiene como objetivo que vivamos la vida del reino en nuestro diario vivir, comenzando con las pequeñas cosas. Con las pequeñas cosas, los demonios salgan, nuestra alma quede subyugada y el Señor sea el Rey. Dentro de esta atmósfera de caos, Dios necesita a la iglesia que tenga la atmósfera necesaria para que muchos puedan entrar y vivir y disfrutar la realidad del reino de los cielos. En Nuevo Testamento va a escuchar muchas expresiones que no dice reino de los cielos, pero cada vez que el apóstol Pablo dice que entremos a nuestro espíritu, está diciendo entrar al reino de los cielos. Cuando el apóstol Pablo dice que no hagáis las obras de la carne, está diciéndote no te dejes tocar ni manipular por los demonios que están en la otra atmósfera. O sea que en toda la Biblia usted va a encontrar esas dos líneas, esos dos movimientos. Y hoy el Señor está avanzando en su recobro con esta palabra. Y esta palabra nos tiene que tocar profundo. Y necesitamos orar, Señor, gáname para que yo pueda entrar a disfrutar la realidad del reino ahora en la vida de iglesia. Y hay mucho más que decir, pero tengo que seguir. La segunda señal la titulamos cuando brotan las hojas. Mateo 24:32 dice, mas de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y está la ilustración en Mateo 21:19, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y al instante se secó la higuera. Dice la nota, aquí la higuera es un símbolo de la nación de Israel. En Jeremías 24:2, 5 y 8, la identifica a Israel como una higuera. Produce higos. Pero este árbol estaba lleno de hojas y no tenía fruto. Lo cual significa que en aquel entonces la nación de Israel exhibía muchas cosas exteriormente, pero no tenía nada que satisfaciera a Dios. Cristo no podía ser satisfecho con el pueblo de Israel. Y hay una profecía muy seria, y vamos a tocar un poquito de historia, porque si vemos cómo se cumple la historia, nuestra fe tiene que aumentarse y nuestro velar tiene que aumentar. En Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren qué profecía. Después de la caída de Babilonia, por la invasión del imperio medo-persa que tocamos la vez pasada un poco, en manos de Ciro, luego entró Darío y luego entonces entró Nehemías
como un instrumento dispensacional para establecer los muros y levantar la ciudad. Y ahí, bajo el reinado de Artajerjes, que mencioné que era hijo de Asuero, o también en la historia se le conoce como Jerjes I, el esposo de Ruth, que menciona la Biblia. En ese momento comenzó a contar el reloj de las 70 semanas de Daniel. En esa profecía que leí de Lucas 21-24, hay todo el proceso que se va cumpliendo esa profecía. Así que primero entra el imperio medo-persa, llega el imperio greco-macedonio, y luego en ese periodo el nacionalismo de Israel ya tenían su ciudad, ya estaban moviéndose de manera independiente. Así que ellos logran un tipo de independencia. Y el imperio greco-macedonio se lo permite. Pero cuando llega el imperio romano, no se lo permitió. Y en la historia dice que en el año 63 antes de Cristo, bajo el imperio romano, fue nuevamente invadida y despojada de su independencia y privilegios. La profecía de arriba, ahí está. Y bajo esa atmósfera es que nace Jesús, siendo el pueblo de Israel hollado y aplastado por los gentiles. Ahí nace el Señor Jesús. Durante el tiempo de Jesús, el templo había sido reconstruido y el Señor profetiza la destrucción del templo y la gente lo mira. Esto tardó muchos años en levantarse y tú dices que en 3 días. No, tú estás mal. El Señor profetizó. Y en el año 70, bajo el emperador Tito, hubo una revuelta, porque los israelitas siempre han estado luchando por su independencia. Hubo una revuelta y entonces el gobierno romano lo primero que hizo fue entrar y destruir el templo como represalia por la revolución y la revuelta que ellos estaban llevando a cabo. Después del gobierno romano entró otro imperio que duró 7 siglos. Si usted le gusta la historia, es impresionante. El imperio otomano asume el poder y reina por 7 siglos. Hasta que en la Primera Guerra Mundial los forza, Alemania, se junta a Alemania y los forza a participar, pero ellos ya no tenían la fuerza. Y haciendo la historia corta, ellos sucumben e Inglaterra asume el poder y también toma posesión de muchas de las tierras que ellos tenían. Todo bajo la administración de Dios. El 14 de mayo de 1948, en las Naciones Unidas se determinó dividir Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío. Todas esas tierras estaban bajo el dominio de Inglaterra. Así que Inglaterra decide ceder todos los terrenos, armoniza con la Declaración de las Naciones Unidas y finalmente, y por primera vez en muchos siglos, Israel, el pueblo judío, tiene una nación. Una nación. Por muchos siglos se mofaban de ellos y de las profecías de la Biblia y decían, ¿cómo te vas a poder librar tú, un pueblo tan pequeño, tan inofensivo? No hay manera. Con ninguno de esos grandes estuvieron ahí poseyéndolos. Pero el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y la siguiente noche, después que se declaró la independencia y ellos entraron y tomaron posesión, la siguiente noche, Transjordania, Egipto, Líbano, Irak
iniciaron una invasión y no tuvieron éxito. No tuvieron éxito. Luego en el 67 ocurre algo muy interesante y es que surge lo que se conoce como la Guerra de los 6 días y una coalición de Egipto, Jordania e Irak con un número muchísimo mayor de soldados, equipos, aviones, entran y de una manera milagrosa Israel logra vencerlos, duplica el terreno que ya había adquirido y logra reconquistar, tener otra vez en sus manos a Jerusalén. Y eso marca los tiempos. Sin Jerusalén no hay manera de que el Señor pudiera venir. Así que la higuera comenzó a dar frutos, las hojas comenzaron a reverdecer. Saben, hace creo que un año y medio, el primer ministro de Israel hizo un recuento, yo no sé si ustedes lo vieron, impresionante, de todos los logros que el pueblo de Israel ha logrado desde 1948 hasta ahora, que eso es nada, eso es un tiempo corto. Todos los premios Nobel que ha logrado, toda la tecnología que ha logrado, cómo la profecía de que se iba a llenar de árboles en medio del desierto, eso se ha hecho una realidad, cómo ellos han canalizado el agua, cómo ellos han logrado crear una nación en un desierto. ¿Qué es eso? La higuera echando sus hojas. Después de cumplirse la primera parte de la profecía que le leí, donde fue hollada por tantos, luego ahora la higuera está echando sus hojas. Y en la profecía de las 70 semanas de Daniel, se cumplió toda la profecía hasta la semana 69. Pero falta una semana de años, que es el periodo de los 3 años y medio de paz y los 3 años y medio de la gran tribulación. Así que hoy estamos esperando por el cumplimiento de esa última semana, para que entonces podamos ver el proceso que Dios tiene, siguiendo a Israel como tipo y sombra, para que la iglesia, el Señor pueda traer y hacer con su iglesia lo que Él desea. Y ya conocemos, y vamos en el mensaje 8 de esta conferencia, vamos a entrar en más detalle con relación al hijo varón. Pero Dios está esperando que el hijo varón nazca, porque el hijo varón va a marcar la venida del inicio de la realidad del reino y se suspende la era de la gracia de la iglesia. Así que el que vivamos la realidad del reino hoy va a producir que el Señor pueda traer la manifestación del reino en el futuro cuando nazca el hijo varón, que son los vencedores. Y entonces se cumpla la venida del Señor. Ustedes van a encontrar 2 palabras griegas que en el tiempo del apóstol Pablo eran muy comunes, en nuestro caso no son tan comunes. Una es la palabra parusía, que significa presencia. La parusía del Señor se va a iniciar cuando la mujer del capítulo 12 produzca a los vencedores. En ese momento comienza a moverse el Señor hacia su pueblo. Y va a pasar el periodo de la gran tribulación y entonces vamos a encontrar la manifestación. Y en la palabra griega para manifestación es epifanía. Así que uno está la parusía y luego está la epifanía. Así que la parusía eventualmente va a hacer que Cristo venga y se manifieste
al final de la gran tribulación. Pero todo tiene que darse en armonía con el vivir de la realidad del reino. Las hojas ya están floreciendo. Las hojas ya están floreciendo. Tenemos que estar muy atentos. La tercera señal es el misterio de iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero solo hasta que aquel que lo retiene ahora sea quitado de en medio. El espíritu que opera en el anticristo ya está operando en nuestra sociedad. Hay un versículo en Isaías 5:20 que dice, ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que alguien pueda decir lo dulce por amargo y lo malo por bueno? Pues sí. Esto se está grabando, yo no sé si se traerá repercusiones o no, pero el nuevo presidente de Estados Unidos, que entra ahora el 20 de enero, uno de sus logros que él dice que tiene es que va a tener el primer homosexual trabajando en su gabinete. ¿Qué le parece? Él lo anuncia como algo espectacular. Eso son de los que hacen de la luz tinieblas y de tinieblas luz. Ese es el espíritu de iniquidad que circula en medio de nuestra sociedad. Y ese poder está operando ya en nuestra sociedad, en todos los países, moviéndose para que las personas comiencen a ver las cosas distorsionadas fuera de la realidad de Dios. Cuando el anticristo se manifieste, que es la corporificación de Satanás, él perseguirá y destruirá el pueblo de Dios, tanto a los judíos temerosos como a los cristianos que creen en Cristo. Y entonces él intentará implantar en la tierra su reino de una manera física. ¿Por qué? Porque ya él ha sido quitado, Satanás ha sido quitado de los lugares celestiales por los vencedores. Así que ahora está haciendo el último esfuerzo de establecer algo físico aquí en la tierra. Solamente aquellos que tienen una visión clara de lo que es la luz, de lo que es lo dulce, y pueden saber cuando el enemigo entra y trata de disfrazar las cosas, podrán estar alertas y sabrán el final de los tiempos. Y el Señor da la clave. El Señor dice, porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en Lucas 17:28 dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Saben? El principal trabajo del misterio de iniquidad es reemplazar a Dios. Que las personas se sientan satisfechas con lo que trabajan, con lo que comen, con lo que hacen negocio, con lo que compran. Básicamente eso. Y eso los llena, eso los cautiva. Es sorprendente en esta pasada época cómo las personas se deleitan llenándose de diferentes cosas, pero al final es nada, es vacío. Todo eso es el misterio de iniquidad. Y en Lucas 17:32 hay un verso muy corto, pero muy significativo, cuando dice el apóstol, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos
Lucas escribe ahí, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué dice acordado de la mujer de Lot? Porque la mujer de Lot, ella quería, anhelaba y deseaba continuar viviendo en Sodoma. Y cuando el Señor la sacó a ella y a su esposo y a la familia, ella miró para atrás, añorando lo que había perdido, y ya ustedes saben la historia. Por eso dice ahí en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Necesitamos estar claros en qué atmósfera vivimos. Génesis 3:9 nos dice, y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Primeramente, Satanás fue sacado de la atmósfera celestial en el huerto. Una posición de privilegio que él tenía, Dios lo sacó. Y cuando el hombre se dejó engañar por el enemigo y entró, se salió de la atmósfera divina y entró en su razonamiento, también el Señor lo sacó del huerto. Y él entró en otra atmósfera. Así que los días de Noé y los días de Lot eran muy similares, donde la gente estaba viviendo, disfrutando y gastando sus días en una atmósfera completamente fuera de Dios. Por eso es que en Génesis 3:14 el Señor le dice a la serpiente, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso lo que implica es que Dios le puso limitación a las operaciones de Satanás, confinándolo a la tierra. Pero cuando nosotros entramos en la dimensión del reino de los cielos y entramos a disfrutar en nuestro espíritu, la serpiente, el diablo, Satanás, no tiene acceso a ese lugar. Pero lamentablemente pasamos mucho tiempo en la atmósfera del enemigo. Y esa atmósfera es el espíritu de iniquidad. La cuarta señal, la falta de fe. Mateo 18:8c, y ya hablamos de esto, me parece que es uno de los mensajes de la palabra oportuna, pero quiero traerlo nuevamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, y fíjense que tengo ahí, entre comillas, la fe en la tierra. El artículo la está presentado en el original griego, implicando que es una fe especial. No es la fe de todo el mundo. No es la fe de todo el mundo. Es la fe. Es una fe especial. Y es la fe de los vencedores. Y no podemos irnos sin entrar a hablar de las 10 vírgenes. Hay muchos detalles ahí que seguiremos hablando de esto hasta que el Señor venga. Por eso en Mateo 25:12 el Señor dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Saben, no tengo que dar la historia de las 10 vírgenes, pero vamos a tocar de unos puntos esenciales que necesitamos entrar. Porque lo que pasó con las vírgenes fatuas es la falta de la fe, que estará carente la tierra cuando venga el Señor. ¿Por qué el Señor le dijo a ellas que no las conocía? Claro que las conocía, pero no las conocía en términos de que ellas estuvieran expresándole a Él y viviéndole a Él completamente. ¿Cuál fue su problema? Bueno, Mateo 25:13, al final de toda la historia, termina con este versículo. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Por qué dice velad? Porque 5 de ellas estaban velando y estaban pendientes. Por eso, en cierto sentido, el Señor viene como ladrón a llevarnos.
Pero en otro sentido, nosotros estamos pendientes a los tiempos y no nos va a tomar de sorpresa. Lo estaremos esperando. Pero hay otros que no estarán velando y serán como estas 5 vírgenes fatuas. La falta de fe en los postreros días entre los cristianos salvos está ligado en no ser perseverantes. Y esta es la palabra de la noche. No ser perseverantes en velar. Es estar entretenidos, embotados en las trampas del misterio de iniquidad, al estar fuera de la atmósfera del disfrute de Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, y aquí vuelve la palabra otra vez, la perseverancia, la mansedumbre. Me dio con buscar en la concordancia la palabra perseverancia y me sorprendió cuántos versículos hay con esta palabra. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque esta palabra es la antítesis de la falta de fe. Si hay fe, entonces uno persevera. Si hay fe, uno se mantiene. Pero si no hay fe, entonces hay desánimo y entonces uno procura entretenerse en otras cosas y no velar. La falta de la fe en la tierra, la cual es la fe de los vencedores, se mide por la perseverancia. No sé si pudieron ver el memorial de nuestro hermano Andrew Yu. Hicieron 2, uno en Taiwán y otro acá en Estados Unidos. El de Estados Unidos nos dejó sorprendidos porque él lo había pregrabado y él mismo estaba hablando de su despedida. ¿Qué era eso? Un siervo de Dios que perseveró al punto que estaba preparado para partir con el Señor en paz, sin temor. Pablo le dice a Timoteo todas estas palabras, y todas estas palabras son un vivir elevado, un vivir elevado. Sigue la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo, no tu justicia. La piedad. La piedad es la palabra, también lo hemos hablado, que es menos expresa en español. Pero lo que implica es el vivir Cristo, el expresar Cristo en su vida mediante el disfrute. La fe que crece en nosotros por la palabra y nuestra relación íntima con el Señor. Y por ende entra el amor por Dios, por la iglesia. Y luego entonces perseveramos. Y en medio del caos nos mantenemos mansos. Todo eso está escondido en esas palabras que Pablo le dio a Timoteo. Pero ¿cuánta fe de este tipo el Señor va a tener cuando Él regrese? Colosenses 2:19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. ¿Qué le pasaron a las vírgenes fatuas? Que no fueron perseverantes, que no velaron. No fueron perseverantes en recibir el rico suministro. Lo que ellas carecían, cuando habla ahí de aceite, es el rico suministro que fluye por medio de la relación con la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios necesita un cuerpo en esta tierra que le exprese para echar fuera al enemigo y tener
que tenga una criatura que tenga su imagen y la exprese completamente para que Satanás no pueda continuar avanzando. Y eso se logra mediante el rico suministro que crece con el crecimiento de Dios. 5 de esas vírgenes estaban disfrutando y estaban llenas. 5 tenían, pero les faltaba. El deseo desde el principio de Dios siempre es suministrar su vida en nosotros hasta que seamos completamente saturados de Él. Por eso en 1 Timoteo 1:12 dice, por esta causa asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy persuadido de que es poderoso para guardar ¿qué? Mi depósito. Vean la palabra que utiliza el apóstol. Guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo estaba claro que él tenía un depósito. Y ese depósito es el rico suministro que viene por medio de las coyunturas y que llega desde la cabeza. Pablo se cuidó en guardar ese suministro para aquel día. Y luego en Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procediente de Dios basada otra vez en la fe. ¿Qué es eso? Pablo había entrado en una dimensión de disfrute con el Señor y de intimidad con el Señor, en donde él solamente deseaba ser hallado en él. Nosotros necesitamos vivir una vida que nos lleve a entrar en la categoría de vencedores, que son la categoría de las vírgenes sabias. Cuando Cristo venga, nuestro vivir tiene que armonizar con su expresión. Filipenses 3:11 dice, si en alguna manera llegase a la super resurrección de entre los muertos. ¿Qué es eso? Todos los cristianos vamos a resucitar. Las 10 vírgenes, las 10 resucitaron. 5 estaban completas, expresando al Señor, porque habían estado disfrutando y viviendo el rico suministro. 5 no estaban completas. Las 5 fueron las que participaron de esta super resurrección, que no es otra cosa que el vivir de Cristo en nosotros mediante la resurrección que lo resucitó a él de los muertos, está operando en nosotros. Y cuando Cristo venga, ya sea porque vayamos nosotros, o sea porque él viene por nosotros, nos van a medir cuánta resurrección hay en ti. Si estás lleno del Señor, entonces Pablo le llama a eso la super resurrección. Y ese es el boleto para ser un vencedor. Para alcanzar la super resurrección, Pablo nos da unos detalles aquí en Filipenses 3:11. Número 1, ser hallado en él. ¿Qué es ser hallado en él? Y aquí empezamos el punto 1. Es entrar a vivir en el reino. Entrar a vivir en la realidad del Espíritu. Renunciar a la carne y mantenernos en su disfrute. Eso fue lo que Pablo dijo. Eso es lo único que yo quiero, ser hallado en él. Número 2, no tener nuestra propia justicia. Ese es nuestro gran problema. Siempre queremos que las cosas se hagan de manera justa, en armonía a nosotros. Y nosotros emitimos los juicios y decimos cuando las cosas están bien o las cosas están mal o las cosas no me gustan, como deben ser las cosas. El Señor debe ser nuestra justicia, no mi concepto. Estar en la fe de Cristo, estar en la fe en Cristo, no nuestra fe, la fe en Cristo. Y esa fe
nos hace vivir entonces la justicia del Señor, la cual la vivimos no por nosotros, sino basada en esta fe. Por eso el Señor enfatiza al final: y cuando yo venga hallaré fe en la tierra. ¿Qué fe es esa? Es la fe de aquellos que tienen intimidad con Él y disfrute con Él y se llenan con Él y están llenos de fe, esperanza, perseverancia y amor hasta su venida. Esa fe es la que el Señor está buscando. ¿Qué pasó con las otras vírgenes? Estaban encendidas, dice. Quiere decir que ellas eran cristianas y tenían el Espíritu. Porque dice, el hecho de que sus lámparas se apagan, en el 25:8 comprueba que sus lámparas estaban encendidas, que tenían aceite en ellas, mas no tenían el suministro adecuado. Las insensatas no tenían una porción adicional de aceite. Así que en Proverbios 20:27 dice que las lámparas son tipo de nuestro espíritu humano, el cual contiene el Espíritu de Dios. Y las vasijas, las cuales simbolizan nuestra alma, según Timoteo 2:20, las cuales muestran que somos vasos para contener a Dios no solo en nuestro espíritu, sino también en todo nuestro ser, como habla en 1 Tesalonicenses 5:23. Allí era la parte que estas vírgenes le faltaba. Es bueno saber notar que esta parábola es una conversación entre creyentes después de haber sido resucitados. Muchos creyentes estuvieron escasos del espíritu todo el tiempo de sus vidas y estuvieron embotados y aturdidos y no prestaron atención y no velaron. Así que cuando sean resucitados descubrirán que están carentes, pero para entonces ya es muy tarde. Ellos tendrán que ir a comprar aceite para sí mismos. Así que tenemos que concluir que estas vírgenes resucitaron al final de la gran tribulación, puesto que es la única resurrección para los creyentes después de la gran tribulación. Y el término comprar aceite implica pagar un precio. ¿Quién fue el que nos dio el modelo de pagar un precio? Cristo mismo. Desde el momento mismo de su nacimiento comenzó a ser el modelo de renunciar a su posición de Dios para vestirse de esclavo en una carne en semejanza de pecado, como dice en Filipenses 2:6-7. Comprar aceite es sufrir pérdida, pagar un precio con algo que era valioso para nosotros, como lo dice Pablo ahí en Filipenses 3:7. Lo que era valioso para él vino a ser basura. Así que la sugerencia de las vírgenes que vayan a comprar aceite es una de dos razones: o que ellas estuvieron en la gran tribulación y dieron su vida por el Señor, o que ellas tuvieron una vida dedicada al Señor completamente y les dice a ellas: nosotros no podemos hacer nada por ti, vete y compra. Hay una mención en Zacarías 4:14 y Apocalipsis 1:4 sobre los dos olivos. Se cree que son Moisés y Elías, que van a estar ministrando y supliéndole al pueblo de Dios para que puedan resistir la gran tribulación. Así que en ese periodo se compra aceite, pero ahí ya las vírgenes fatuas no podían ir porque ya eso había terminado. Entonces, en ese momento ya no hay oportunidad de comprar aceite. Así que la única manera de comprar aceite, es decir, de ser otra vez depurados y ser gastados, será mediante un arrepentimiento profundo e intenso por 1000 años, que equivale a un día para Dios. Quiero que más adelante vean lo que voy a explicar aquí. Permanecer en el disfrute en nuestro espíritu mediante la palabra, el ministerio, la comunión en la vida de iglesia y sirviendo el cuerpo se calcula un día en esa atmósfera como 1000 años. Cuando entramos en ese disfrute para Dios,
Si logramos tener un día de disfrute a ese nivel, para Dios es como 1000 años. Pero si perdemos nuestra vida, salvando nuestra vida del alma, pendiente de nuestros propios asuntos y disfrutando lo que el mundo ofrece, oiga, necesitaremos 1000 años de proceso para compensar un día en el Señor en el castigo dispensacional. O ahora usted entra y disfruta al Señor y el Señor le cuenta ese día como 1000 años, o usted le paga al Señor en el castigo dispensacional 1000 años para que usted sea depurado y sea limpiado y cumpla por lo menos un día en el Señor. Cuando Cristo venga, Él no viene a juzgarnos rápidamente. Ok, cuéntame, déjame ver lo que tú hiciste. Quiero ver si te voy a buscar o no, si te voy a levantar o no. No, Él no viene a eso. Él lo que viene a ver es cuánto suministro tú tienes. Cuánto tú me expresas. Has estado recibiendo el rico suministro de la cabeza. Estás lleno. Vente. Ese es el depósito que el apóstol Pablo mencionaba ahí en 1 Timoteo 1:12. ¿Cómo está el depósito? Así que esperamos no tener que pasar por ese proceso que pasaron las vírgenes fatuas. Y entremos sencillamente a disfrutar del Espíritu, pagando el precio, renunciando al mundo, negando el yo y disfrutando al Señor ahora. Así que todas estas son señales de los últimos tiempos y también son advertencias para que estemos alertas en nuestro vivir, para que no seamos desprevenidos. Lamentablemente para todos los que están escuchando esta noche y para mí también, el Señor les va a decir, no, tú no tienes excusas. Si aquella noche se te habló, se te explicó, ¿y qué pasó? ¿Seguiste otra vez perdiendo tu tiempo? ¿Qué pasó? Así que, hermano, todavía tenemos tiempo. Y todas estas palabras no son para entretenerlos a ustedes. No, este es el hablar del Señor, porque Él está esperando y deseando que salgan sus vencedores. Y que esos vencedores sean aquellos que son perseverantes y pueden vivir a Cristo como su vida, como su reino y como su fe. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Permite, Señor, que esta palabra gane, profundice más en nosotros, para que este rico suministro nos inunde y no nos tome desprevenidos en el momento de tu venida. Gracias por los santos hermosos que nos preceden, que pudieron vivir la fe y pudieron velar y pudieron disfrutarte en vida. Y hoy están contigo y estarán en el reino milenario. Llévanos ahí con ellos también. Gracias, Señor. Amén.